Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado en oftalmología clínica. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Malformaciones congénitas de los párpados. El ponente a cargo el día de hoy es el doctor Ludwig Fernández desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar, por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, nos va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Ludwig, le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a apreciar aquellas malformaciones principales que pueden llegar a nuestra consulta y lo más interesante, ¿no? Lo más importante también, lo que es conocerlas, es también entender el proceso de su desarrollo y la anatomía de la misma. Muy bien, por favor, me confirman si se puede apreciar lo que es la presentación. Sí, doctor, se puede visualizar bien y se lo escucha muy bien. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, como estaba indicando hace un momento, vamos a ver lo que es la malformación desde los siguientes puntos de lo que corresponde. Vamos a hablar acerca de la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano, así como también reconocer las estructuras anatómicas y el desarrollo de los párpados, establecer, ¿no? Los puntos desde qué inicio, en qué semanas, trimestres se da el desarrollo, y así también, una vez identificando la parte anatómica y fisiológica, desarrollar lo que es la clasificación y características clínicas de cada una de estas manifestaciones o de estas malformaciones congénitas, posterior con su evaluación diagnóstica y opciones de tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, cabe recalcar que estas enfermedades congénitas, ¿no? Son afecciones que se presentan en el nacimiento y pueden afectar, obviamente, lo que es el desarrollo y función normal de los párpados. Entonces, aquí radica la importancia en su diagnóstico precoz y tratamiento con la intención de prevenir justamente las complicaciones que puedan conllevar estas patologías y así poder garantizar un desarrollo lo más normal posible, ¿no? En dependencia de cada patología y así que el niño, la persona pueda tener una salud visual óptima, ¿no? Entonces, lastimosamente, estas malformaciones son consecuencia de alteraciones en el desarrollo embrionario y cada una de estas que vamos a mencionar se va a relacionar con un periodo concreto del mismo. La mayoría tiene lugar durante el segundo mes de gestación, ya que se debe por fallo en la fusión o una detención en el desarrollo de los párpados. Entonces, es importante destacar que estas malformaciones congénitas llegan a ser a nivel de la población mundial de un 3 al 10%. Y todo esto se debe a consecuencia, ¿no? De las alteraciones justamente en el desarrollo. Y es así que radica la importancia de su contenido, de su parte teórica acerca de la embriología de los párpados. Es necesario conocer, ¿no? Cuáles son los mecanismos, periodos por los cuales pasa este proceso. Muy bien, entonces la embriología de los párpados deriva de una interacción inductiva, es decir, los tejidos que se van a poner en relación van a ser a partir de la segunda y tercera capa que corresponde al mesodermo y el ectodermo, ¿no? Y todo esto nace, recuerden, a partir de la tercera semana de gestación, conocido como la semana del 3, ¿no? Donde aparece el desarrollo de la placa neural y correspondiente a estos dos tejidos. Pero hablando específicamente de los párpados, estos se van a desarrollar
ya principalmente y específicamente a partir de la quinta semana. Y una de las hojas que entra en acción es el mesodermo. Esta capa mesodérmica que se encuentra en un inicio inmaduro va a originar al primer arco braquial. Este primer arco braquial, también conocido como arco mandibular, es la encargada o la principal estructura que empieza a proliferar desde lo que es el mesénquima y va a dar origen a lo que son los procesos faciales. Como se puede apreciar ahí en la imagen, ahí podemos apreciar lo que es el arco mandibular y este va a iniciar con esos rasgos, ¿no? Esos procesos faciales donde se va a interactuar o donde se va a dar inicio a lo que son los párpados superiores que van a estar formados ya a partir de los procesos frontonasales. Entonces, a partir ya de la sexta semana, el mesodermo forma los procesos maxilares donde va a dar origen a estos párpados inferiores. Entonces, algo importante que recalcar es que a partir de la quinta semana se da lo que es la formación de este arco braquial que va a dar origen a un párpado superior. Y en la sexta semana es donde se va a dar lo que es el proceso maxilar, dando lo que es el párpado inferior. No sé si aquí lo pueden apreciar, ¿no? Tenemos los dos arcos, mejor dicho, el arco braquial, dando los procesos faciales. Aquí tenemos lo que es el frontonasal, tenemos lo que son el proceso maxilar, y ya a partir de la sexta, séptima semana, es donde se da lo que es el desarrollo, como lo conocemos, de los párpados. Posteriormente, es aquí donde puede ocurrir una alteración, ¿no? Es decir, cuando estos procesos empiezan a afectarse, estamos hablando de la quinta, sexta y séptima semana, ya que una formación incompleta puede causar numerosas anormalidades, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante, pero ya vamos entrando en lo que son tres principales en este periodo, que es el ablefarón, la criptoftalmos y la microblefarón. Son tres entidades que se dan en este periodo eh, de etapa embriológica. La embriogénesis de los párpados vamos a dividirlo en tres etapas. La primera etapa va a ser una etapa de fusión. La segunda, el desarrollo de las estructuras de lo que es el margen palpebral. Y la tercera corresponde a la separación. Entonces, esto significa que va a haber un proceso, una etapa donde se va a fusionar el tejido, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico A. Aquí podemos apreciar estructuras como la córnea. Entonces, en un inicio, estas dos, tanto el párpado superior como el inferior, están cerradas, ¿no? Es decir, están unidas, mejor dicho. En esta fusión, que es la primera etapa, va a llegar una secuencia donde va a haber una marginación. Es decir, el tejido embrionario empieza a separarse, empieza a dividirse, y, iniciando lo que es este margen, ¿no? Separando, y se va a concluir, como en su tercera etapa menciona, lo que es la separación, ¿no? Separación de un párpado superior y de un párpado inferior. Entonces, esta fusión que dábamos en un inicio de los párpados va a ocurrir entre la octava semana de gestación y se va a completar aproximadamente en la décima semana. En esta falla de la fusión de los párpados es donde puede ocurrir otra anomalía congénita conocido como colobomas. Estos colobomas del margen del párpado se da a consecuencia de una falla, ¿no? Falla de la fusión de estos, del párpado superior con el inferior, que es lo normal que tiene que ocurrir. Ya durante la fusión de este párpado va a empezar a ocurrir esa diferenciación de las estructuras. Es aquí donde en aproximadamente entre el tercer y cuarto mes de gestación, ¿no? Empieza a diferenciarse lo que corresponde, es decir, pestañas, glándulas que presenta,
Y esto se da gracias a una migración de células, ¿no? Perfectamente coordinadas, conocidas de las células ectodérmicas. Es por eso que se habla de estas dos capas, ¿no? La mesodérmica y la ectodérmica. Simultáneamente, cuando ocurre este proceso entre la tercera y cuarta semana, empieza a haber una condensación de los tejidos del mesénquima que van a rodear estas glándulas de meibomio para formar lo que es el tarso. Y ya en la semana 10 se empieza a formar lo que es el elevador del párpado superior, ¿no? Se empieza a desarrollar y empieza a existir lo que es la separación del músculo recto superior al cuarto mes. Recuerden que el párpado, eh, al presentar tejido mesodérmico, entonces presenta lo que es también parte muscular, ¿no? Y recuerden que hay un músculo que se conoce como elevador del párpado superior, en la cual, como su nombre lo indica, ayuda, ¿no? A la apertura ocular del globo o de la vista como tal. Entonces, si existe alguna alteración, es decir, un pobre desarrollo de estos músculos, ¿no? Que permiten lo que es la apertura ocular, puede causar lo que se conoce como ptosis congénita. Y esto se da entre el tercer y cuarto mes de gestación. Una vez que se da estos procesos de, primero, ¿no? Que hemos mencionado la fusión, después la diferenciación marginal, ocurre lo que es el proceso de separación, separación de los párpados. Y este proceso se da aproximadamente entre el quinto y el sexto mes. Hablamos de la semana 21 a la semana 26. Y este proceso de separación de los párpados es donde se da lo que se conoce como ese proceso de queratinización de los márgenes palpebrales. Es decir, una vez ya diferenciadas las estructuras, empieza lo que es ese proceso de tapizar, ¿no? De generar ese soporte, estructura gracias a esta proteína conocido como la queratina. Posteriormente, se da una segunda etapa, proceso, que es la contracción de los retractores del párpado inferior y asimismo la secreción del sebo por las glándulas de Meibomian. Entonces, esto es importante porque al momento de separarlos, eh, estas estructuras, es decir, el párpado superior con el párpado inferior, entonces se puede evidenciar claramente esa diferenciación, ¿no? De lo que es la queratina, de lo que es esos músculos contractores. Y en caso de que pueda existir una falla en esta separación que estábamos hablando entre el quinto y el sexto mes, puede resultar en una alteración, en una anomalía congénita, conocidos como, o pueden ser, lo que se conoce como anquiloblefarón. También tenemos lo que es el epicanto y así también lo que es la blefarofimosis. También hay que recalcar que presenta nidos de melanocitos presentes en el margen del párpado. Y esto ocurre en el tiempo de la separación, lo cual puede existir una formación de un nevus, ¿no? Conocido nevus en beso, y ser vistas después del nacimiento. Entonces, en resumen, ¿no? No se olviden, lo que es el proceso de formación ya se empieza a dar a partir de la formación de estos arcos, ¿no? El arco braquial. Lo que va a dar inicio a esos procesos faciales y a partir de ellos empieza a diferenciarse del frontonasal, lo que es el párpado superior, y del maxilar, lo que es el párpado inferior, ¿no? Y recuerden que tiene que haber tres procesos, lo que es la fusión, lo que sigue después es la diferenciación marginal y posterior lo que es la separación. Entonces, en la novena semana, como indicábamos en el segundo mes, están los párpados fusionados, ¿no? Eso es normal. Ya a partir del tercer mes, donde empieza esa diferenciación de estructuras, porque se empieza a observar activación del tejido ectodérmico que deriva en glándulas sebáceas, sudoríparas, conocidas como glándulas del meibomio, pestañas. Entonces aquí es donde se da esa diferenciación.
Y ya posterior en el quinto o sexto mes se da ese proceso de separación. Separación entre párpado superior, párpado inferior. Y aproximadamente las literaturas me mencionan que a séptimo y octavo mes de gestación, prácticamente la formación de párpados está completa, ¿no? Con todo su desarrollo. Separados, con todas sus estructuras, diferenciación. Entonces, de esta forma se puede decir que tiene una presentación completa. Muy bien, entonces acabamos de mencionar lo que es la parte embriológica de los párpados. Vamos a la parte anatómica y fisiológica de estas mismas. Aquí podemos evidenciar, ¿no? Lo que es los párpados juntamente con el globo ocular, ¿no? Y las estructuras anexas. Y como pueden notar en la imagen, los párpados no son más que repliegues cutáneos, ¿no? Que cubren lo que es el globo ocular, al globo ocular en la parte anterior, ¿no? Y estas van a desempeñar funciones como ser, la principal es protección. La segunda, que permite el mantenimiento de la película lagrimal. Y la tercera, impedir la estimulación visual durante el sueño. Además de esto, el párpado, como veníamos indicando, permite la distribución de lágrimas. Cuando uno parpadea, ¿no? Entonces se empieza a distribuir la lágrima por todo lo que es la cámara anterior del globo ocular, permitiendo así una lubricación completa. Además de esto, permite lo que es proteger al globo ocular frente a procesos ambientales, ¿no? Como es la desecación. Y además protege la córnea y la conjuntiva contra esa deshidratación, ya que en su interior presenta un tejido mucoso y permite una lubricación constante. Y además de eso, permite lo que es la entrada de luz, ¿no? Durante lo que es el sueño o la vigilia. Aquí podemos ver un corte anatómico y vamos a diferenciar, ¿no? Las estructuras. Aquí podemos ver que el globo ocular, ¿no? Está protegido por lo que son el párpado inferior y el párpado superior. Pero este párpado, como indicábamos, necesita una diferenciación de tejido, ¿no? Vamos a ver de la parte superficial a la parte más profunda y nos vamos a encontrar con lo que es primero la piel, ¿no? Un tejido epitelial que va a recubrir, que forma lo que es la parte o ese pliegue cutáneo. Posteriormente vamos a encontrar anexo a la piel lo que son glándulas, como ser glándulas de Seyss, glándulas de meibomio, ¿no? Y estas también van a estar anexadas con lo que son las conocidas pestañas. En la parte más profunda vamos a encontrar una aponeurosis, ¿no? Esta aponeurosis corresponde al músculo elevador del párpado, ¿no? Que lo podemos encontrar aquí, músculo elevador del párpado. Esta se continúa junto con el músculo frontal, o el occipito frontal. Luego, en la parte más interna, vamos a apreciar las glándulas ya de meibomio establecidas y a su vez vamos a encontrar lo que es ya parte de los músculos extrínsecos del globo ocular. Me refiero al recto superior, ¿no? Recuerden que el globo ocular tiene lo que se conoce como la esclera, ¿no? Esta parte blanquecina que podemos ver. Y se encuentra anexo en lo que son los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? No se olviden que tenemos lo que son 6 músculos: recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior y oblicuo inferior, ¿no? Entonces, de esta forma se van a distribuir lo que son las capas a nivel del párpado y la estrecha relación que tiene con el globo ocular. Nuevamente aquí podemos apreciar la parte anatómica, en este caso muscular, que podemos apreciar del párpado que nos interesa. Y como pueden ver, algo que rescatar, que el párpado como tal tiene su músculo, ¿no? Su tejido muscular. En este caso es el músculo elevador del párpado. Asimismo, también presenta un músculo que va a bordear, ¿no? Que rodea a todo lo que es el párpado
conocido como orbicular del ojo, también conocido como orbicular del párpado. Y después vamos a apreciar lo que es el músculo de Muller. Este músculo de Muller, o también conocido como músculo tarsal superior, o también lo que presenta el músculo tarsal inferior. Muy bien, entonces aquí podemos apreciar otra imagen acerca de la capa fibrosa, donde podemos apreciar lo que son los tarsos, el septum orbitario, que va a separar lo que es la parte del tejido epitelial muscular con lo que es el tejido subcutáneo. Así también los ligamentos palpebrales externos e internos. Y la conjuntiva palpebral y lo que son las pestañas. Aquí podemos ver una fotografía del cuerpo, una pieza cadavérica donde se aprecia lo que son de igual forma las estructuras, ¿no? Aquí podemos apreciar lo que es el músculo elevador del párpado, el músculo orbicular. Podemos apreciar lo que es el músculo pretarsal, la aponeurosis, tanto del músculo superior o elevador del párpado y del frontal. Y algo que rescatar también es importante lo que es la inervación como la irrigación, ¿no? En el caso de la inervación va a estar dado por lo que es el nervio lacrimal. Tenemos también parte importante a destacar lo que es el nervio infraorbital y supraorbital, ¿no? Y en la parte de irrigación tenemos más o menos los mismos nombres, conocidos como arteria lacrimal, arteria infraorbital y supraorbital. Muy bien, entonces, en relación al párpado es importante también tomar en cuenta lo que es la apertura, ¿no? Es decir, a una persona le pedimos, ¿no?, que abra los ojos, es importante realizar las mediciones. Nos referimos a la mesuración palpebral. La amplitud de la hendidura palpebral, lo normal que debemos encontrar debe ser entre un rango de 6 a 10 milímetros. La distancia entre los cantos, tanto interno como externo, o medial y lateral, como quieran llamarlo, debe ser aproximadamente entre 28 y 30 milímetros. El párpado superior debe cubrir aproximadamente 2 milímetros, correspondiente al borde superior de la córnea. Y en la exploración, es algo que no podemos olvidar, lo que es la valoración simétrica, mejor dicho, de ambos ojos. Es decir, si el derecho presenta 2 milímetros, el izquierdo de igual forma tiene que mostrar esos 2 milímetros que pueda cubrir. Si en el izquierdo o derecho, tienen que mantenerse estas mesuraciones de forma simétrica, es decir, de forma igual. Y para recordar parte de la anatomía, ¿no? Es importante distinguir ciertas estructuras que vamos a ir mencionando, ¿no? De acuerdo a la patología, cuál puede ser afectada. Aquí en la letra A podemos apreciar lo que es primero un lente natural conocido como la córnea, ¿no? Cuya transparencia permite apreciar lo que es el iris y lo que es la pupila. En el caso del B podemos apreciar lo que es el pliegue, ¿no? El pliegue palpebral, conocido como el pliegue de belleza. En el C podemos apreciar lo que es el párpado superior y en el D el párpado inferior. En cambio, en el E podemos apreciar lo que es el canto externo y en el F el canto interno, o también conocido como lateral y medial. En el caso del G podemos apreciar lo que es la conjuntiva, ¿no?, junto con la esclera. Y en el caso del F1 podemos apreciar lo que se conoce como pliegue, mejor dicho, como carúncula y parte de lo que es el pliegue semilunar. Muy bien, descrito esto, la anatomía de superficie de lo que es el párpado, el globo ocular. Mencionar también que en la parte de funcionamiento, en la parte fisiológica de lo que son los párpados, ¿no? Es importante conocer que
Llega a cubrir el párpado superior aproximadamente entre 2 milímetros, pero esto varía de acuerdo a la raza y el sexo del paciente. Y muchos en estos últimos años se ha visto en las literaturas que lo mencionan de 1,3 a 1,5 milímetros. Así también que durante el sueño, ¿no? Algo interesante de los párpados es que se cierran totalmente la cavidad preocular y es así como van a proteger lo que es la córnea, ¿no? El músculo orbicular de lo que es el globo ocular, en este caso del párpado, está inervado por fascículos también del nervio facial. Es importante recordar esto porque muchas veces cuando vemos alteraciones, ¿no? Esto de un lado dejando las malformaciones en un paciente ya adulto, cuando tiene tosis palpebral, muchas veces en la oftalmología nos olvidamos de los nervios, ¿no? De los nervios que pueden estar involucrados, especialmente los pares craneales, como son el 3, el 4, el 6. Y aquí hay que recalcar que el 7 también puede estar involucrado porque una de sus ramas llega a lo que son el músculo orbicular. ¿Ya? Eso es un dato interesante y apropiado para ir descartando alteraciones nerviosas, así como también el elevador del párpado superior y, como ustedes ya conocen, principal par craneal que está involucrado en lo que son estos músculos extrínsecos que tiene el globo ocular, eh, corresponde al oculomotor, ¿no? Conocido como el motor ocular común, el tercer par craneal. Muy bien, entonces, como les indicaba hace un momento, en relación a los pliegues palpebrales, puede haber variaciones, ¿no? Puede haber diferencias al momento de cubrir lo que es la parte de la córnea. Como pueden apreciar aquí en la imagen, tenemos diferentes eh, modelos, ¿no? Que representan el factor genético en las personas. Me refiero a, por ejemplo, un ojo asiático con párpado único, podemos ver aquí en el gráfico A. También tenemos un ojo asiático con doble párpado, no sé si lo pueden apreciar, esa línea, ese pliegue que presenta, y podemos verlo excelentemente. Luego tenemos lo que es el ojo asiático con pliegue discontinuo. Pueden notar cómo es que la línea, ¿no? El pliegue aparece y desaparece, luego vuelve a aparecer. Es decir, a eso se conoce como discontinuo o también conocido como roto. Y luego tenemos el ojo asiático con pliegue parcial, es decir, que no está cubierto todo lo que es el párpado superior, sino una parte. Luego tenemos el ojo asiático con múltiples pliegues en el párpado, ¿no? Como se puede apreciar en el mapa. Y luego tenemos el pliegue cónico nasal. Cónico nasal porque representa o se forma como una especie de cono, ¿no? En la parte nasal. Luego tenemos el pliegue paralelo, ¿no? Que sigue la forma y la distribución del párpado superior, se mantiene paralelo. Y luego tenemos el típico pliegue del párpado caucásico, que representa una meseta justo en el centro del párpado. Entonces, estos son los diferentes pliegues palpebrales, que esto está denotado por, más que todo, factor genético. Muy bien, ahora sí, adentrándonos a lo que son las malformaciones, existe una clasificación donde muchos lo dan la parte de los tiempos, ¿no? Como veníamos indicando, según la fase donde existe la alteración, si es en la fase de la fusión, en la diferenciación marginal o en caso de que fuera la separación. Pero van a notar que también existe otra clasificación, que es una de las más también usadas, y para que lo puedan reconocer, y se define por la estructura afectada. Por ejemplo, tenemos la deformidad del margen palpebral. Y aquí vamos a encontrar lo que son alteraciones como el coloboma, entropión, ectropión. Luego tenemos la deformidad de la apertura interpalpebral, como ser el telecanto, epicanto, blefarofimosis. Luego tenemos las tosis congénitas y afecciones asociadas, que en este caso aquí van a ingresar todas las tosis palpebral. Y luego tenemos trastornos de la piel, que conocemos como la blefalocalasia,
Y también otra malformación un poco infrecuente, pero necesario también conocerlo, lo que es el epiblefarón. Las anomalías congénitas de los párpados, recuerden que se les considera aisladas, ¿no? Y en caso de que sea asociada a otra anomalía del párpado, o también facial o sistémica, debido a que presenta una alteración de base. Es decir, otra clasificación que le podemos dar es aislada o asociada. Ocurre durante el segundo mes de gestación por falla de fusión o un secuestro en el desarrollo. Y aquí podemos enlistar, ¿no?, el tipo de anomalías congénitas de los párpados según su frecuencia. Entonces vamos a hablar primero del coloboma, ¿no?, que es un defecto del párpado, la cual se presenta una anomalía en el desarrollo del espesor total de parte del párpado superior o inferior. Pueden existir formas en forma de V, puede ser cuadrangular, puede ser incluso en forma de arco o en forma de M. Esto puede ser tanto uni o bilateral. Aquí podemos apreciar el coloboma en el párpado superior. Como pueden ver, aquí hay, ¿no?, una alteración, una anomalía, donde no se desarrolla completamente. Podemos ver aquí una unión del tercio medio e interno del párpado. No se asocia con anomalías sistémicas. Este coloboma es aislado. Ahí podemos apreciar nuevamente otro tipo de coloboma en el párpado superior. Entonces, importante, ¿no? Se presenta por una alteración, anomalía en el desarrollo del espesor total del párpado superior. Y en el caso de un coloboma del párpado inferior, podemos ver lo que es la unión del tercio medio con el externo del párpado. Entonces aquí lo pueden apreciar, ¿no? En este caso ya no es medial, sino es lateral o externo. Cuando ocurre en el párpado inferior, sí hay que sospechar de anomalías sistémicas. En este caso, uno de los más frecuentes es el síndrome de Treacher-Collins, donde existe tanto afectaciones oculares, así como también faciales, como se puede apreciar, ¿no? También existe lo que son anomalías en el tronco y extremidades. Párpado superior aislado, párpado inferior asociado a una entidad sistémica. En el caso del tratamiento, lo que se aconseja es un cierre primario, ¿no? Muchas veces se debe colocar un injerto de piel o hay que colocar una especie de colgajo, es decir, tratar de completar ese espacio faltante, pero esto siempre se da o tiene mayor efectividad en el párpado superior. Es decir, lo que hacemos o lo que se realiza es quitar una parte de piel y colocarlo aquí para que se pueda completar el desarrollo, ¿no? Esto va a depender mucho eh, de la magnitud del problema, así como también si el paciente presenta algún tipo de enfermedad, ¿no? Alguna otra alteración, eh, así como también el tipo mm, de la parte, ¿cómo le digo esto?, del sistema inmune, es decir, hay pacientes o niños que son inmunodeprimidos, entonces eso todo hay que valorar, ¿no? Juntamente con pediatría. Muy bien, pasemos a lo que es la siguiente malformación, que es el epiblefarón, donde existe un pliegue, aquí podemos apreciar un pliegue horizontal extra de piel, así como también de conjuntiva que se va a extender a todo el largo del borde palpebral anterior. Muchos lo confunden con un entropión. En este caso hay contacto de pestañas con la córnea en mirada inferior. Generalmente afecta a pacientes de raza asiática, raza oriental, y se puede apreciar que el margen del párpado tiene una posición normal con respecto al glóbulo o al globo ocular.
A ver, aquí se puede apreciar mucho mejor lo que es la alteración. Entonces se puede notar justamente esa desviación, ¿no? Aquí llega un exceso de piel. Aquí también, aquí más o menos se puede identificar lo que es ese pliegue horizontal, ¿no? El pliegue de piel y de conjuntiva. Y eso provoca muchas veces alteración al momento de la formación de la pestaña. Ven cómo se va a dirigir hacia la parte interna del ojo. Entonces eso hay que denotarlo bien, ¿no? Y no confundirlo con ectropía. Luego tenemos que muchas veces existe una hipoplasia del ángulo o puente nasal y puede haber lo que es una ausencia del tejido conectivo entre lo que es la fascia cápsulo-palpebral y la piel del párpado inferior. ¿No? Aquí se puede notar como si tuviera un surco. El tratamiento de estas entidades, bueno, de esta malformación, generalmente se va dando con normalidad, es decir, tiene una resolución espontánea a medida que el niño va creciendo, ya a sus 7, 8 años, ya donde ya todos sus temas están maduros, entonces ya se va perdiendo espontáneamente esta entidad. O en algunos casos, pacientes se ha visto que presentan, pero no tienen ninguna afectación, es decir, ese pliegue extra que pueda tener, ya sea de piel o de conjuntiva, no suele afectar en el funcionamiento diario de la persona, entonces no requiere ningún tipo de intervención. Es una de las entidades muy comunes en la población, pero también es importante los chequeos, ¿no? Chequeo oftalmológico y preguntar siempre sobre las molestias que pueda presentar en la parte oftalmológica del niño. Podemos apreciar nuevamente ese pliegue extra en el párpado inferior. Entonces, por favor, no confundir con la otra entidad, ¿no? Muy bien, vamos con lo que es el entropión congénito, donde aquí sí hay un borde palpebral invertido, ¿no? Aquí es realmente donde el borde está invertido, como su nombre lo indica, y va a existir un defecto mecánico y hay que diferenciarlo principalmente del epiblefarón. Entonces, aquí, esto ocurre debido a un desarrollo inadecuado de lo que es la aponeurosis, en este caso del retractor inferior. Puede ser de origen involutivo, puede ser de origen paralítico, origen mecánico o cicatrizal. Entonces, aquí sí se puede evidenciar lo que es el párpado y podemos evidenciar cómo es que la estructura en el aponeurosis de lo que es el músculo retractor inferior existe una involución, ¿no? No hay un desarrollo correcto, entonces empieza a haber una inversión. En el tratamiento va a depender mucho de la afectación que pueda tener el paciente, puede ser leve, puede ser grave, en dependencia de eso se puede tratar de forma sintomática o en caso ya extremo es cirugía. Luego tenemos el ectropión. Un ectropión es la eversión de uno de los párpados que ocasiona exposición de la superficie interna del mismo. Es lo contrario, ¿no? Al entropión. En este caso, cuando ya es algo más grave, más severo, generalmente se ve en el tercio medio y externo. Obviamente, como está expuesto la mucosa, va a haber una resequedad y eso ocasiona un dolor, un ardor al paciente y va a empezar a provocar alteraciones ya más crónicas, ¿no? Como ser la conjuntivitis o, peor aún, un cambio, una metaplasia en el tejido, provocando una queratitis. Aquí, como se puede ver en sus inicios, ¿no? Vemos aquí un ectropión que es aislado en casos raros. Muchas veces se da o se presenta con un defecto asociado, como es en el síndrome de Down. Entonces, aquí es donde tenemos que valorar y distinguirlo, ¿no? En el caso de lo que es el ectropión, vamos a ver lo que es el enrojecimiento del párpado y y la hiperemia conjuntival. Al igual que el entropión, muchas veces en dependencia del grado, la magnitud o la severidad de esto,
en relación a lo que es la actividad diaria del paciente, en este caso del niño, si tiene mucha molestia, pese a lo que se le da tratamiento sintomático con lubricantes, entonces, como la última opción vendría siendo lo que es la cirugía. Muy bien, vamos a lo que es la siguiente malformación, que es el epicanto. Que el epicanto no es más que pliegues cutáneos de forma vertical, bilaterales y que se van a extender desde lo que es el párpado superior hacia el canto medial. Puede ser dado del párpado superior o inferior. Esto se da por eh, huesos inmaduros mediofaciales y también por una pseudoestropía. Vamos a notar. Entonces, como menciona su definición, aquí podemos apreciar lo que es la alteración del párpado, que puede ser párpado superior o párpado inferior, donde genera ese lo que va a ser el canto medial externo. No sé si aquí lo pueden evidenciar. ¿Bien? Entonces, el epicanto puede ubicarse a nivel palpebral, tarsal, inverso o superciliar. Aquí podemos ver cómo estos pliegues se distribuyen simétricamente entre el párpado superior y el párpado inferior. Esto es más frecuente en raza blanca. En el caso del tarsal, los pliegues se van a originar en la cara medial de los párpados superior y se van a extender medialmente antes de desaparecer. Y esto es mucho más frecuente en pacientes asiáticos. En el caso del inverso, estos van a empezar con el párpado inferior y se van a extender hacia arriba, dando lo que es a la zona cantal medial. De hecho, esto se asocia con el síndrome de blefarofimosis. Y luego tenemos la otra presentación, que es la superciliar, que no son más que pliegues que se van a originar por encima de la ceja y se van a extender hacia abajo por el puente de la nariz. Y entramos a las malformaciones más, o mejor dicho, menos frecuentes, y van a corresponder lo que es la distiquiasis, y no es más que una presencia de una hilera de pestañas, ¿no? Que se adicionan y van a ser ubicadas en la desembocadura de lo que son las glándulas de Meibomian. Aquí podemos apreciar una microfotografía y cómo aquí se empieza a expresar esa hilera de pestañas. No sé si lo pueden notar, ¿no? Y esto se da gracias a una alteración en las glándulas del meibomio y existe aquí lo que es un tratamiento quirúrgico. Luego tenemos otra de las menos frecuentes, que es el anquiloblefarón, que no es más que la fusión parcial o completa de los párpados por bandas de piel. Y como hemos visto, o como hemos dicho anteriormente, se debe a una anomalía, ¿no? En esta primera etapa que se da en el tercer, cuarto mes de gestación. Y aquí lo que se debe hacer es prácticamente una hemostasia más una exéresis de la banda de piel con tijeras. Prácticamente o literalmente hay que cortar el tejido que está fusionado, que está unido. Aquí podemos ver que ha existido una mala fusión, ¿no? Si pueden notar que hay piel fusionada, ¿no? Es decir, no existió esa separación correcta. Luego tenemos el euriblefarón, que no es más que una fisura palpebral amplia horizontal. Esta puede ser tanto en uno o puede ser en los dos ojos y a menudo se asocia con ese síndrome conocido como blefaropimpifosis. Esta va a involucrar lo que es la porción lateral del párpado inferior y es asociada con el acortamiento vertical y elongación horizontal. Una de las complicaciones que puede presentar este euriblefarón es la keratitis, y esto se da por un pobre cierre del ojo, un parpadeo alterado, es decir, el paciente, ustedes le piden que parpadee, pero no lo cierra por completo, o lo hace de una forma diferente. Luego está el oftalmos, y aquí podemos evidenciar la asociación con el síndrome de blefarofimosis, donde nos da características como la hendidura palpebral pequeña, las cejas arqueadas,
la ptosis, también puede haber epicanto inversus, la ausencia de pliegues de belleza, ¿no? Que encontramos generalmente en el párpado superior. Y hallazgos adicionales que se pueden encontrar en este síndrome de blefarofimosis está el ectropión en el párpado inferior y lateral. Existe un desarrollo, un pobre desarrollo en el puente nasal, lo que ocasiona una hipoplasia del anillo orbitario superior y también puede haber hipertelorismo. También podemos evidenciar ya en una persona adulta el síndrome de blefarofimosis. De este síndrome podemos destacar tres. Es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En dependencia, ese conjunto de signos que vamos a encontrar en el paciente nos puede arrojar uno de estos tres tipos. Luego tenemos el síndrome o la clasificación de Callahan, la cual establece una diferenciación. Cuando es tipo 1, simplemente se da el síndrome de blefarofimosis. En el tipo 2 ya se aumenta lo que es el telecanto y tosis palpebral. Y el tercero se da lo que es el hipertelorismo. Y ya para finalizar, veamos lo que son los criptoftalmos, que es una falla congénita, en este caso del párpado y el ojo, en el desarrollo y la separación. Es decir, va a haber una ausencia completa o parcial de lo que son las cejas, la fisura palpebral, las pestañas, la conjuntiva. En este caso, el desarrollo parcial son fusionados con el segmento anterior del ojo. Esto puede ser tanto uni o bilateral. Aquí podemos evidenciar, ¿no? Cómo es que se da esa unión, lastimosamente, y no se da esa correcta separación. Entonces se empieza a fusionar con lo que es la cámara anterior del globo ocular, provocando esta invasión de tejido y unión entre la córnea y las estructuras, ¿no? Que digamos, en este caso, lo que es parte de la aponeurosis, parte del tejido muscular, parte de lo que es el tarso, se va a unir. Y esto se lo conoce como criptoftalmos. Puede ser incompleto, puede ser completo, pueden tener incluso alteraciones incluidas en este criptotálamos, lo que son los colobomas, lo cual puede estar unido, como podemos ver aquí, hacia la misma conjuntiva. Y aquí tenemos el completo o ablefarón, donde lastimosamente todo el globo ocular, todo lo que es el párpado superior e inferior, no existe ese proceso de separación y se une a lo que es la cámara anterior del globo ocular, ¿no? Provocando prácticamente el cierre, ¿no? El cierre ocular y alteración directa con lo que es la visión. Y por último también lo que es la tosis, no hay que descartarlo, ya que son unas alteraciones también importantes a destacar, que se refiere a una posición anormal de lo que es el párpado, ¿no? En este caso el párpado superior. Y aquí se puede notar, ¿no? Esa caída del párpado. Esto es lo normal y aquí vemos esa tosis palpebral. Recordarles que la tosis se puede ver también congénitas, ¿no? Muchas veces pensamos que es una alteración nerviosa, pero vamos en relación principalmente a afectación de los pares craneales, pero también puede ocurrir lo que es de la parte congénita, ¿no? Es decir, en este caso, al hablar de la embriología, ahí existe una alteración directa de lo que es el elevador del párpado, donde nunca ha funcionado bien o correctamente. Esto puede ser unilateral, que es el más frecuente, un 69%, así como también bilateral. Se puede encontrar también compromiso de recto superior, provocando lo que es la movilidad de los ojos, así como también existe una inclinación ligera de la cabeza con elevación del mentón y defectos en la refracción. Es decir, el paciente puede tener una miopía, un astigmatismo, y el tratamiento suele aplicarse lo que es la recepción del elevador. Podemos aquí clasificar las adquiridas, ¿no?
y las miogénicas, en el caso de la tosis. Como les indicaba, una de las principales cuando ya vemos un niño grande, un adolescente, o en el caso de un adulto, muchas veces sospechamos de alteraciones neurogénicas. Pero no está de más preguntarle, ¿no? Si siempre ha tenido este tipo de alteración. Entonces ya podemos sospechar en una tosis congénita. ¿Cómo se puede apreciar acá? En este caso es unilateral y aquí vemos bilateral. Entonces aquí es donde cobra importancia, ¿no? Las mesuraciones del párpado. Recuerden que deben medir entre 7 a 10 o entre caso de 8 a 12 milímetros la apertura de forma vertical y de forma horizontal de 25 a 30 milímetros. Nuevamente podemos apreciar, en este caso se está realizando lo que es la excursión palpebral superior, donde se aprecia lo que es la función del elevador. El pliegue de flexión también es un signo indirecto de la función del elevador, donde se aprecia un pliegue bien definido que acompaña a un elevador normal. Y así también el examen de visión binocular, ¿no? Estos pacientes muchas veces están acompañados con patologías como estrabismo y tortícolis debido a ese levantamiento del mentón, ¿no? Debido a que como tienen satosis palpebral, entonces el paciente involuntariamente eleva su cabeza tratando de observar mucho mejor. Y en caso de una clasificación congénita de estetosis, ¿no? Hablamos de en relación a las mensuraciones. Puede haber con excursión normal, disminuida o puede ser grave, que puede llegar a menor a 4 milímetros. En el tratamiento de la tosis va a depender mucho de la gravedad y la clasificación donde se encuentre. Muchas veces es quirúrgico y se retira lo que es el músculo del muelle. O a veces, en caso de que sea ya algo más grave, donde la tosis se evidencia mucho y la apertura sea menor a 4 milímetros, entonces se realiza lo que es la suspensión del frontal, es decir, prácticamente, como decirlo así, se estira el músculo para poder generar una apertura mucho mejor. Y otra tosis a destacar es la tosis congénita de Marcus. En este caso, que es un 5% dentro de este conjunto de tosis congénitas, esto se da de forma unilateral y aquí se puede apreciar con la contracción de los músculos de la masticación. Su etiología todavía no está clara y aquí podemos apreciar, ¿no? Es decir, cuando al paciente le pedimos que empiece a masticar o a generar esos músculos, vean cómo se normaliza. Muy bien. Hasta aquí alguna duda, consulta acerca de las patologías, ¿no? Congénitas que hemos podido estudiar. Espero haber abarcado casi todas. No son muchas patologías, pero ya con esta clase han podido diferenciar cómo es la clasificación y cómo se da su etiología. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta tal vez? Creo que no hay ninguna duda. Espero haber dejado claro acerca de las malformaciones congénitas, ¿no? La importancia en su diagnóstico temprano y siempre recalcar, ¿no? Esos chequeos oftalmológicos en los niños, ya que va a ser importante el momento de generar esa salud visual y poder diagnosticar y darle un tratamiento oportuno.
Muy bien, dicho eso, entonces me despido. Hasta aquí la clase de hoy. Me gustó poder compartirle parte de mis conocimientos. Un saludo aquí desde La Paz, Bolivia. Hasta otra ocasión.